Con el aumento de la gasolina del 1 de enero de 2017, México tiene una de las gasolinas más caras del mundo comparado con su salario mínimo. Por ejemplo, en Noruega la gasolina cuesta 37.71 pesos por litro, mientras el salario es de 466.98 pesos por hora. En Francia la gasolina cuesta 30.45 pesos por litro y su salario es de 173.04 pesos por hora. En Japón la gasolina cuesta 24.99 pesos por litro, mientras su salario es de 207.69. Mientras en México la gasolina cuesta en promedio 15.99 pesos por litro y el salario es de 10 pesos la hora. Es decir, un noruego tiene que trabajar solamente 5 horas para llenar un tanque de gasolina de 60 litros. Un japonés tendría que trabajar 7 horas. Un francés, poco más de 10 horas. Y un mexicano trabajaría 12 días para llenar el mismo tanque. Al mismo tiempo, Pemex vende la misma gasolina en los Estados Unidos a 13 pesos el litro. ¿Por qué tenemos que pagar tanto por las gasolinas? Si desglosamos el precio actual de la gasolina en México sería de la siguiente manera. 43% es el costo referencia del precio internacional. 14% es el margen comercial, mermas y costos de transportes. 17% de IVA y otros conceptos. Finalmente, 26% por el impuesto especial a la producción y servicios, IEPS. Este impuesto es una medida del gobierno para compensar el desequilibrio de las finanzas públicas y que en el 2017, con el aumento de la gasolina, será de 240,000 millones de pesos. De construir 2 refinerías más y asegurar el óptimo funcionamiento de las 6 refinerías existentes, se bajarían los precios de los combustibles. Si hacemos que las actuales refinerías, que trabajan al 40%, aumenten su productividad y abrimos 2 más, tendríamos para solventar el autoconsumo nacional. En Morena proponemos promover la producción y distribución de combustibles a bajos precios y con ello promover el desarrollo autónomo del país. México es uno de los países que más gasta en pensiones y manutención de expresidentes en el mundo. Para darnos una idea del monto que reciben en servicios de protección, cuidado y sustento, el último expresidente de Estados Unidos recibe un monto equivalente anual de 20,300,000 pesos aproximadamente. En el caso de los exprimer ministros del Reino Unido, el monto equivale en pesos a 1,700,000 anuales. En contraste, Felipe Calderón, el último expresidente de México, recibe cerca de 50 millones. Es simplemente absurdo. En Estados Unidos, una economía 15 veces más grande que la mexicana, su expresidente recibe menos de la mitad que el expresidente mexicano. Respecto a Reino Unido, cuya economía es 2 veces más grande que la mexicana, los anteriores primer ministros reciben 28 veces menos. Por si fuera poco, un expresidente mexicano cuenta con personal civil, del ejército, de la Armada y Fuerza Aérea para su cuidado y protección. Todo a cuenta del bolsillo de los mexicanos. En suma, año con año se gasta por concepto de expresidentes y personal para su cuidado, entre otros servicios, alrededor de 245 millones de pesos. Con la cancelación de estas pensiones a expresidentes, se podría apoyar a alrededor de 18,000 personas con el programa de pensión universal para adultos mayores, tal y como se implementó en la Ciudad de México a partir del año 2000. En Morena, preferimos ayudar a 18,000 mexicanos en lugar de pensionar a 5 expresidentes. México es el 9º productor de petróleo en el mundo, pero también es uno de los países que más importa gasolina. Según cifras oficiales, en el año 2016 se exportaron 9,297 millones de dólares en crudo, mientras se compraron 11,891 millones de dólares en gasolina, dejando un déficit de más de 2,000 millones de dólares. Compramos gasolina a países a los que les vendemos petróleo crudo. Por ejemplo, es como si fuéramos productores de naranja, las vendiéramos y después le compráramos a otro país su jugo de naranja. Esta situación es resultado de la decisión del gobierno actual y sus antecesores para hacer de México un exportador de petróleo crudo y renunciar así a la refinación en el territorio nacional. Estos gobiernos no solo han cancelado la construcción de nuevas refinerías, sino que han hecho bajar la producción de estas hasta en un 40%. Del mismo modo, han reducido el presupuesto para el mantenimiento de las refinerías. Todo por mantener un jugoso negocio que beneficia a unos cuantos y encarece la vida del grueso de la población.
Nuestro país cuenta con los conocimientos técnicos para producir sus propias gasolinas. En Morena proponemos modernizar y dar cuidado oportuno a las 6 refinerías con las que actualmente contamos y asegurar así su funcionamiento óptimo. Además, se construirán 2 refinerías más para abastecer de combustibles a precios accesibles a todo el país. La refinación en el territorio nacional es una actividad económica redituable que no solo reduciría los costos de los combustibles, sino indirectamente bajarían también el costo de bienes y servicios. Refinar nuestros propios combustibles significa dar un valor agregado a nuestros recursos naturales, además de la generación de empleos, ahorro en los costos de transporte e importación de gasolinas y, sobre todo, ser autosuficientes en materia energética. En México existe una alta burocracia. Se trata de altos funcionarios públicos que con el dinero del pueblo realizan compras abusivas, como celulares de 25,000 pesos, camionetas de 1 millón de pesos y coches híbridos, que en vez de comprar, rentan por cerca de 400,000 pesos al año. Esta burocracia es de las mejores pagadas del mundo. En 2016, un ministro de la Suprema Corte ganaba más que el presidente de Italia o Alemania. Estos salarios excesivos también superan a los de la iniciativa privada. En 2017, el ingreso mensual de un director general de una empresa privada es de alrededor de 190,000 pesos, mientras que el de un director de área del Gobierno Federal de México rondaba por los 280,000 pesos, es decir, 90,000 pesos más. Si elimináramos estos gastos excesivos y aplicáramos una política de austeridad republicana, podríamos usar el dinero ahorrado para el desarrollo nacional. Por eso, proponemos reducir a la mitad los sueldos de la alta burocracia. De esa forma, evitaremos afectar a quien tiene un salario promedio. Asimismo, eliminaremos definitivamente las compras abusivas con dinero público. También eliminaremos el seguro de separación individualizada con el que cuentan los altos burócratas. Esta prestación es una caja de ahorro especial en la que el alto funcionario deposita una cantidad al mes y el gobierno le aporta un monto similar para que cuando el funcionario se retire o cambie de empleo, se lleve todo lo que acumuló, más la aportación del gobierno, con el dinero de todos los mexicanos. Esta prestación abusiva nos costó 8,000 millones de pesos durante el 2016. Otro cambio será operar las secretarías de Estado con solo el 30% de las plazas actuales para funcionarios de alto nivel, es decir, trabajaremos con los mejores hombres y mujeres, los más comprometidos con la transformación del país. De estos ajustes y otros más, podríamos ahorrar un total de 366,000 millones. En Morena, preferimos mejorar la calidad de vida de millones de personas a darle millones de pesos a la burocracia dorada. ¿Tú qué prefieres? En nuestro país, 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en la ciudad donde viven. Esta crisis de violencia no se ha resuelto con la presencia de policías, militares y marinos, porque, aunque muchos no quieran reconocerlo, la violencia es fruto de la desigualdad. Entre 2008 y 2013, cuando el número de homicidios se triplicó, el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan también creció a cifras nunca antes vistas. Un estudio realizado por el Banco Mundial durante el año pasado concluyó que la relación entre los llamados ninis y la violencia en México es resultado de 3 factores combinados: el aumento de ninis hombres, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y un incremento de la criminalidad, lo que hizo que el narcotráfico reclutara más integrantes en su estructura delincuencial. Tan solo en el primer trimestre de 2016, 53% de los desempleados del país eran jóvenes de entre 15 y 29 años. Si continuamos excluyendo a los jóvenes de la educación y el empleo, seguiremos ayudando al crimen organizado a ampliar sus filas. La solución más eficaz es ir al fondo del problema y enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores. En una sociedad justa, solo se puede combatir al mal haciendo el bien. Por eso proponemos aumentar el salario mínimo y crear el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que aseguraremos empleo y educación para 2,600,000 jóvenes. Nosotros preferimos ofrecer las condiciones para lograr un desarrollo humano digno y no enfrentar violencia con violencia. ¿Tú qué prefieres?
A finales del sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la compra de un nuevo avión presidencial que costaría 2,000 millones de pesos. Tiempo después, la Secretaría de Hacienda corrigió la cifra, incluyendo el equipamiento del avión, pagos por arrendamiento, operación y mantenimiento. El gasto final fue de 8,000 millones de pesos, equivalente al presupuesto de todo un año para la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Igualmente, para recibir al nuevo avión, se anunció la remodelación del hangar presidencial. La empresa elegida para realizar la obra es una filial del grupo que construyó la Casa Blanca y la mansión del actual secretario de Relaciones Exteriores en Malinalco. Se trata de Grupo IGA, la constructora favorita del sexenio. Cuando inició el proyecto, la empresa ofreció construirlo por 794 millones de pesos, pero al final se le asignó un 23% más, quedando el costo total en 977 millones. La justificación del precio tan alto fue que el hangar duraría 30 años. Sin embargo, meses después se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto, por lo que el actual hangar tendría que ser desmontado y vuelto a instalar, lo cual implicaría aún más gastos. El avión terminará de pagarse hasta 2027. Para esa fecha, el hangar que se construyó para él llevará 7 años sin funcionar, lo cual significa que entre el avión y el hangar se habrán perdido 8,977 millones de pesos. Ese dinero equivale al presupuesto necesario para que 28,000 jóvenes estudien una licenciatura de 4 años en la UNAM. En Morena, preferimos más apoyos para los universitarios que un lujoso avión para familiares y amigos del presidente. La honestidad es la virtud que salvará a México. En nuestro país hay gente corrupta, pero también existen los empresarios honestos que trabajan por su país, y es a ellos a quienes debemos celebrar y proteger. Este tipo de empresarios valoran los recursos y materias primas de nuestro país. Entienden que trabajando en apoyo a las pequeñas y medianas empresas se fortalece el mercado interno y con ello se incentiva el crecimiento económico y bienestar general. Los empresarios honestos se caracterizan por haber obtenido su patrimonio con esfuerzo, trabajo, preparación, habilidad emprendedora y talento. Son austeros y cuidan lo que les ha costado conseguir. Son empresarios con vocación productiva y social que respetan las normas ambientales, otorgan salarios justos a sus trabajadores y les proporcionan beneficios. Estos empresarios honestos dan oportunidades a todos los ciudadanos sin discriminar raza, color, género o discapacidades. Son ellos, con sus pequeñas y medianas empresas, los que crean el 72% de los empleos en el país y generan el 52% del Producto Interno Bruto. A través de su trabajo honrado, hacen más grande a nuestro país. Estas son las virtudes del buen empresario. Con estas mujeres y hombres honestos, trabajaremos para la construcción del México del futuro. El Internet es símbolo de la modernidad actual. Pero en México no solo es caro y lento, sino también limitado. En 2016, solo el 59% de la población mexicana tenía acceso a esta tecnología, y esta le cuesta al mexicano 12 veces más de lo que le cuesta a un alemán. Desde 2013, las Naciones Unidas declararon el derecho al acceso al Internet como un derecho humano digital y un derecho fundamental para el desarrollo. La comunicación es básica para el desarrollo nacional. Si aprovecháramos la infraestructura existente de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, hasta el rincón más alejado podría contar con este servicio. Garantizando el derecho al acceso a Internet, garantizaríamos el derecho a estar informados. Se apoyaría la salud, la educación, la economía y el bienestar de los mexicanos. También se crearían zonas públicas de acceso gratuito en carreteras, plazas, escuelas y hospitales. En Morena preferimos una inversión de 10,000 millones de pesos en Internet en lugar de 8,000 millones de pesos en un avión presidencial. Así México podría contar con cobertura en todo el territorio nacional, garantizando así el derecho de expresión y el derecho fundamental al Internet. En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción,
la simulación y autoritarismo. A pesar de ello, millones de mexicanos trabajan a diario, honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este régimen caduco. Mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libres pensadores, todos dispuestos a construir un acuerdo nacional para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Eso es Morena. Todos tejiendo juntos y con esperanza un proyecto alternativo de nación para gobernar el país con ética y rectitud, para desterrar la corrupción y abolir la impunidad. Actuaremos con austeridad y así destinaremos todo lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política, se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos. Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes. La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Cada año perdemos 500,000 hectáreas de bosques y selvas por la falta de protección y el manejo irracional de este. Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país, pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. Tenemos que impulsar la actividad forestal responsable. Con este propósito, la prioridad es la siembra y cuidado de nuevos árboles. Con el apoyo y coordinación de comunidades y campesinos, se debe crear un programa de reforestación en las Huastecas, así como en todos los estados, donde se plantarán árboles maderables, entre otras variedades. Este programa de reforestación no solo mejoraría el medio ambiente, sino también el rescate de flora y fauna nativa del país. Se lograría la autonomía en la producción de madera, porque actualmente importamos el 50% de madera que consumimos. Además, se generarían cerca de 400,000 empleos anuales, se arraigarían a los jóvenes campesinos a la tierra y se reduciría la migración.